Nosotras queríamos también posicionarnos políticamente mostrando que aunque estas mujeres eran víctimas, también eran sobrevivientes de violencia. Y descubrimos justo en las historias de vida que eran sobrevivientes de muchas violencias y por eso no era extraño que al momento de la desaparición se hubieran activado políticamente y no se hubieran quedado paralizadas porque ya habían aprendido a resistir violencia. Entonces, pues eso hicimos con las historias de vida. Qué fuerte resultado. Aquí yo ahora yo tengo otras dos preguntas otra vez. Bueno, la primera igual es como muy directa. Lo que mencionaste en un principio, ¿no? Que la mayoría de las desapariciones forzadas es en hombres de 19 a 34 años, eso fue. Entonces, con todas estas bases de datos que logras armar y con esta forma que dices que es una forma en la que tú analizas los datos, que es pues organizarlos para poder ver patrones estadísticos y demás, como un poco la pregunta que tú hacías, pero ahora enfocada a Sinaloa, cualquier persona, cualquier hombre de 19 a 34 años en Sinaloa tiene la misma probabilidad de desaparecer. No, probablemente no. Bueno, me imagino que la respuesta es no. Pero con esos datos pudiste encontrar como cuál era el contexto en el que era más probable, ¿no? Que hubiera desaparición forzada. Y la otra, me llama la atención lo que mencionas del grupo de personas buscadoras, demás, que aparte últimamente pues se ha hablado mucho más de estas personas. Me llama la atención que casi siempre está conformado por mujeres, ¿no? Y tan es así que pues que encontraron este resultado de que estas mujeres además, como muchas mujeres en México, han sufrido muchas otras violencias. Entonces, ¿hay algo ahí detrás de por qué el grupo de buscadoras, de personas que buscan, está mayormente organizado y conformado por mujeres? O sea, ¿hay algo ahí detrás que nos puedas decir? Bueno, primero sobre la pregunta de quién tiene más probabilidad de desaparecer en ese contexto. Aquí tengo que mencionar una tesis que se hizo, que yo dirigí, que era una tesis de licenciatura de una estudiante de la ENA, de antropología física. Cuando nosotros armamos esa base de datos, o digamos el esqueleto de la base de datos, ella se fue para Sinaloa y desarrolló con las buscadoras un proceso de llenado de esa base de datos que duró como 4 meses. Entonces hay unos hallazgos que ella descubrió. Ella es María Cuauhteloc María, que ya es egresada de antropología física y es hoy una antropóloga forense muy dedicada. Resulta que nosotras ahí teníamos como fondo una teoría, otra teoría feminista, que es la teoría de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir la interseccionalidad? Quiere decir que alguien, por ejemplo, una mujer no sufre violencia solo por el hecho de ser mujer. O sea, tú por el hecho de ser mujer no vas a sufrir un feminicidio. Hay otras variables que se cruzan que hacen que tú estés más expuesta a sufrir un feminicidio. Por ejemplo, la clase. Si tú eres una mujer pobre, y si tú eres una mujer pobre que además vive en el Estado de México, en la periferia, seguramente vas a tener probabilidades que si tú eres una mujer de clase media o alta que vive en Polanco. Entonces, como pueden ver, se van cruzando, ¿no? Por eso se llama interseccionalidad, porque imagínate un semáforo donde se cruzan varias carreteras. La intersección es como el lugar de diferentes opresiones o roles en el mundo, ¿no? Lugares que ocupas en el mundo, ser pobre, ser mujer indígena en el campo o ser mujer con una discapacidad, ¿no? O sea, se van juntando. Con un color de piel, con una nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, ser mujer migrante venezolana en México te pone también frente a un riesgo que si fueras una mujer migrante centroamericana, o sea, es diferente. Bueno, pues con esa teoría nosotras miramos los perfiles de los desaparecidos y decíamos, ok, no es solo la edad, no solo es estar joven, sino que además es ser pobre. Entonces sí hay, digamos, una intersección con la clase, con las condiciones socioeconómicas. Cuando empezamos ya a visitar los lugares, las casas donde vivían estos jóvenes, pues nos dimos cuenta que vivían en condiciones de mucha precariedad. O sea, eran jóvenes que habían tenido que dejar sus estudios muy pronto para poder ayudar a sus familias. También habían sido padres muy jóvenes. Todos los desaparecidos dejaron hijos, aunque tenemos casos de chavos de 19 años que fueron desaparecidos con 2 hijos ya. Entonces también hay unas condiciones ahí de la masculinidad. Empezamos a ver que también había como un rol de que ser hombre en estos contextos y que tú tienes que ser el proveedor. Entonces el ser el proveedor te obliga a trabajar
¿no? Como sea, y en un contexto donde no hay muchas fuentes de empleo, donde quizá las fuentes de empleo más comunes son en el campo, donde te pagan por un jornal 100 pesos al día y con eso tienes que mantener a tu familia, y donde el crimen organizado y estas economías ilegales se te presentan como una oportunidad, entre comillas, de salir de la pobreza. Entonces también habían jóvenes que se habían enganchado con las economías ilegales, siempre en los eslabones más bajitos, o sea, siempre haciendo el trabajo más rudo, con mayor exposición al riesgo. Habían jóvenes también que se habían enganchado con el consumo de drogas. Entonces aquí también hay otra intersección. Si tú eres consumidor de drogas, en ese contexto tienes más probabilidades de desaparecer. Entonces tenemos pobreza, tenemos consumo de drogas, tenemos también tu oficio o a qué te dedicas, ¿no? Nivel de escolaridad. Solo uno de los jóvenes de los que hicimos las historias de vida había terminado su carrera. Los demás pues habían tenido la primaria o la prepa trunca. Entonces como que nos dimos cuenta que no es que cualquiera pueda desaparecer, que hay un perfil específico y que luego uno va viendo que en México se repite esta situación. Y eso es lo bonito de la antropología, que tú puedes hacer una investigación en un lugar sin la necesidad de generalizar. No es que tú tengas la expectativa de que aquí va a salir una teoría que te permite hablar de la desaparición en todo México. Pero cuando logras ese nivel de profundidad, luego empiezas a mirar otros contextos y dices, no es tan diferente. O sea, aquí también está ocurriendo eso. Y lo que yo he podido ver en varios contextos en México, porque yo he estudiado varios contextos en el campo de las desapariciones, es que sí, el tema de la pobreza juega un papel fundamental para poner en riesgo la vida de los jóvenes. Eso aparte es otro resultado muy, muy feo, ¿no? Porque esto implica muchas cosas, ¿no? Para empezar, quiere decir que para poder atacar las desapariciones forzadas en México tienes que atacar la desigualdad, y aparte pues son familias que tienen mucho menos acceso a, pues no sé cómo se diga, a la justicia, a menos conocimiento jurídico, no sé si se diga así, como para poder tomar acciones contundentes, ¿no? Menos herramientas para hacerlo, entonces eso pues todavía agrava un poco más la situación. Sí, justo. O sea, no sé si han escuchado esta frase que a mí me impactó mucho la primera vez que la escuché y me di cuenta que era muy común en México, que decían, la justicia aquí es para los ricos. Y es verdad. O sea, si tú eres pobre, y cuando te cuentan las historias de cómo las atienden, por decir atienden, pero de cómo las reciben en las procuradurías y en las fiscalías, es con un nivel de maltrato que uno no se puede llegar a imaginar, y es porque si tú eres pobre no vales, no vas a obtener justicia. Entonces sí es muy cierto lo que dice. Oye, Caro, y respondiendo a la segunda pregunta de Mariana con respecto a las buscadoras y pues el papel de la mujer, ¿no? Que creo que en este tipo de temas, pues a mí me parece muy relevante, o sea, siempre está ahí, lo vemos con defensoras de derechos humanos, ¿no? El tema de defensores de derechos humanos, que por cierto se aproxima, creo que el Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos, hay muchas mujeres ahí también involucradas, pero en el tema, pues, específico de desapariciones forzadas, las buscadoras y la violencia que mencionabas que sufren, ¿qué papel juegan aquí, como decía Mariana? ¿O qué relación con esta teoría de interseccionalidad, qué relación tienen? Es una buena pregunta, sobre todo porque si tú miras históricamente los movimientos de familiares de personas desaparecidas han sido mujeres. Entonces uno siempre le viene a la mente como las abuelas de la Plaza de Mayo, las madres de la Plaza de Mayo. Ha sido como un sello histórico de estos movimientos, ¿no? Entonces se han hecho también teorías al respecto. Hay gente que ha estudiado o ha intentado responderse a esta pregunta: ¿por qué las mujeres? Yo creo que hay varias cosas aquí. En primer lugar, que las mujeres tradicionalmente hemos tenido asignado el rol del cuidado dentro de las familias, cuidar a los hijos, cuidar la reproducción del hogar, ¿no? También es como un papel de quien ensambla a la familia, ¿no? Es la mujer, es la mamá, cumple ese lugar. Entonces creo que de algún modo sí es como una continuidad del rol de cuidadora, o sea, el ver por el hijo, el buscar al hijo, porque es también como una obligación. Pero esa es, digamos, una mirada muy inicial al tema. Creo también, y aquí me parece que el tema de que ellas hayan sido sobrevivientes de violencia las ha hecho un sujeto político, o sea, las ha hecho un sujeto que han resistido a la violencia, ¿no? Han resistido a violencias económicas, a violencias sistémicas, es decir, a la pobreza.
Si ustedes tienen la oportunidad de leer estas historias de vida, uno se queda impresionado de la cantidad de cosas que tuvieron que vivir estas mujeres, ¿no? De construir un hogar desde cero, con unos palitos en medio de un lote baldío, de que se les quemara su choza porque el gas se quedó prendido, de gran cantidad de cosas, de que hayan sido desplazadas de la violencia y que hayan tenido que migrar del campo a la ciudad. Entonces creo que estas mujeres en particular han sido resistentes, ¿no? Y creo que ese lugar de sujetas políticas las ha llevado también a ubicarse en el espacio de lo público, ¿no? Como en exigencia de justicia. Pero hay algo más acá, que sería como el tercer aspecto, y tiene que ver como con el carisma o el carácter que tienen estos movimientos, que me parece que están muy atravesados por las emociones, por los afectos, ¿no? No son movimientos que estén atravesados como por qué decirlo así, pero bueno, por un tipo de racionalidad, si queremos llamarle así como en términos de costo-beneficio, sino que es el amor, el dolor, la indignación, la ira, la rabia, las que movilizan estos movimientos. Y esto no es irracional, porque también digamos que las emociones están conectadas con el pensamiento, pero hemos aprendido, sobre todo en la antropología, hay una crítica muy fuerte a las maneras en que se dicotomiza el estudio de la realidad. Por ejemplo, nos han enseñado a que razón y emoción son extremos, que no se juntan. Y en estos movimientos uno se da cuenta que se juntan y que en realidad el pensamiento político está movilizado por la emoción, por la emotividad. Creo que eso también es muy importante y eso hace que las mujeres estén en el centro, porque también hay una cultura emocional en donde los hombres no tienen autorizado llorar en público, sentir dolor, mostrarse vulnerables, y entonces ellos tienen que ocupar otro lugar, porque ellos también hacen parte de la lucha. También hay que decir que no es que ellos estén ausentes, en muchos casos ahí están los padres, están los hijos, pero ocupan otro lugar, quizá el lugar de proveedores, ¿no? De que, bueno, mija, tú te vas a ir al campo a buscar, yo voy a seguir acá trabajando para mantener este hogar. Que a veces también ellos están ahí en el campo y que también se permiten llorar, pero después de un aprendizaje, y les cuesta mucho. Entonces creo que también hay una cultura emocional que facilita que sean las mujeres las que estén ahí, porque son espacios en donde hay mucha explosión emocional. O sea, tú vas a un lugar de esos y siempre hay llanto, hay risas, se habla de temas muy íntimos y los hombres no se sienten muy cómodos en espacios. Entonces creo que también tiene que ver con eso. Sí, claro, yo creo que sí hay una cultura muy cañón de que la mujer en muchos aspectos carga como la responsabilidad emocional, ¿no? En una casa, igual entre amistades, siempre hay una responsabilidad emocional sobre la mujer que tal vez hombres no la cargan de la misma forma. Entonces, pero pues sí. Oye, Caro, y entonces, ¿qué opinas? Le entramos un poco entonces al libro, que se construyó, ¿no? Con todo esto, pues más o menos de qué va el libro. Se publicó hace poquito. Y entonces, pues sí, si nos quieres contar ahora del libro como tal. Bueno, entonces este libro fue una propuesta que nosotros le hicimos a las mujeres, como preguntándoles, pues, qué les gustaría dejar como legado, ¿no? ¿Qué quiere que se digan de ustedes? Y entonces, en esas discusiones, ellas nos decían algo así como, a ver, nosotros sabemos que ahorita no va a haber justicia para nosotras y quizá nos muramos sin ver la justicia, pero queremos que haya justicia para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces necesitamos dejar documentación, necesitamos dejar también como un rastro de que hemos sobrevivido, de que hemos resistido y de que somos yo lo diría en colombiano, unas berracas, o sea, unas mujeres guerreras, ¿no? Que aquí hemos estado y que no nos van a callar. Entonces nosotros les propusimos hacer estas entrevistas, eran muchas y todas querían participar y decíamos, pues tendríamos que hacer una enciclopedia porque son muchas. Elegimos, ¿no? Dijimos, bueno, las que estén disponibles en las fechas en que nosotras vayamos, tener también como una diversidad de mujeres. En el libro hay mujeres que son campesinas, comerciantes, cocineras, amas de casa. Hay un hombre, solo un hombre, Don Paz, que él es un indígena yoreme, que es un abuelito con muchísima sabiduría, con mucho conocimiento, lo incluimos a él también. Entonces son 19 historias de vida, una es de Don Paz, el resto son mujeres, algunas de ellas ya han encontrado a sus desaparecidos y esto también quisimos incluirlo porque aunque ellas ya han reencontrado, ellas siguen siendo parte del colectivo y no renuncian a buscar y ahí están cada semana buscando a los otros desaparecidos. Esto también es un producto, digamos, de los grupos de familiares, y es que tú dejas de movilizarte por un interés individual y te movilizas por un interés común. Por eso se crea comunidad, porque hay algo común y es la búsqueda de todos los desaparecidos. Entonces quisimos como tener esa heterogeneidad, queríamos mostrar lo que ya les había dicho, como desde España hasta el momento actual, cuáles habían sido los acontecimientos de violencia o las violencias que habían tenido que sufrir, cómo habían resistido a ellas. No queríamos centrarnos en la desaparición,
como el hecho central de las historias de vida, aunque por supuesto aparece, ¿no? Y es un hecho que fractura la historia de vida de estas mujeres. Y después queríamos relatar también un poco las violencias que han tenido que sufrir después de la desaparición por parte de la institucionalidad, o sea, la falta de justicia, la impunidad, el maltrato, el acoso, el hostigamiento, la extorsión, bueno, gran cantidad de violencias por parte de las autoridades, y queríamos mostrar también cómo se fue